De pequeño siempre soñé con ser muchas cosas de grande, pero por lejos lo que más me fascinaba era ser militar. Siempre admiré la disciplina y determinación de aquellos hombres que cuidaban a nuestro país y lo protegían de cualquier amenaza. Me gustaba ver esa determinación que veía en aquellos soldados fuertes y valerosos que patrullaban las calles de mi ciudad, muchas veces sonriéndome y diciéndome que iban a derrotar al enemigo. Sin embargo, ellos me mintieron, no derrotaron al enemigo, el enemigo los derrotó a ellos. Y ahora, cuando menos me lo espero, unos hombres vinieron a la puerta de mi casa. Mi madre intentó esconderme diciendo que eran los reclutadores y que me iban a reclutar por la fuerza. Fue en vano, los reclutadores entraron a la fuerza y me llevaron aun cuando mi madre les exigía que no lo hicieran. Solo tenía 14 años. Pero para el alto mando del nuevo Estado revolucionario eso no es importante. Con 14 años o incluso menos, ya están aptos para ir a pelear. Entonces me metieron a un camión donde estaban más pequeños que yo, otros más grandes. Eso sí, estoy seguro que todos eran menores de edad. Luego de llevarse a algunos más, terminamos en una base militar a las afueras de la capital. Entonces nos bajaron a todos y nos dijeron que hiciéramos una fila. Tras hacer la fila y mirar hacia el sargento, nos dijo: los hemos traído aquí porque su gobierno los necesita, los hemos traído aquí para pelear contra el imperialismo yanqui, que quiere quitarnos nuestra libertad otra vez. A partir de ahora, ustedes pertenecen al ejército, y el ejército pertenece a ustedes. Sí, sé que suena irónico y ridículo, quienes nos quitaron la libertad son ellos, pero estamos peleando contra un imperio que nos quiere arrebatar la libertad. Poco después de eso, nos asignaron nuestras barracas y se nos dieron ciertas instrucciones. A partir de acá, empezaría un infierno que yo jamás hubiera imaginado que viniera del ejército. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para limpiar, entrenar y adoctrinarnos políticamente, poca alimentación, a veces ni siquiera comíamos 3 veces al día, teníamos que conformarnos con comer 1 o 2 veces al día. Cada día se asignaba a un recluta para vigilar de noche. A mí me tocó muchas veces, y trataba de no caer dormido, porque con todo lo ocurrido en el día, sentía que me podría desmayar en cualquier momento. Y no crean que al iniciar el día me dejaban retomar energías. Solo me daban de recompensa una porción extra de cerdo o de pollo por mi labor nocturna. Encima, durante esas semanas no nos enseñaron una mierda. Con suerte nos enseñaron a apuntar AK-47 o la M1911. Casi todo el día la pasábamos corriendo, haciendo flexiones, barras, saltando y haciendo combates de boxeo, tal vez la mejor parte del día, y en donde más destaque. Y luego de eso íbamos a unas clases donde en teoría nos tenían que enseñar cosas que eran necesarias para un menor de edad aprender. Mentira, solo nos adoctrinaban políticamente, nos decían que el imperialismo estadounidense había destruido América Latina, pero que nuestro país empezaría su era de gloria. Honestamente no sé mucho de política y no preste atención. La historia de Nicaragua nunca me ha interesado, ni tampoco la historia de ningún país, ni siquiera me gusta la historia en general. Prefería hacer ejercicios y sobre todo hacer combates de boxeo que escuchar todo eso. Pero bueno, todo esto que les cuento es solo para que sepan entender el contexto de lo que viví. Pero y aunque pareciera que les conté una pesadilla, la verdad es que de haber sabido lo que vería con mi pelotón aquel día que ya les conté. Esto sucedió un año después de mi reclutamiento forzado.
Ya estábamos peleando en el frente, cerca de la frontera con Honduras, en donde había mucha actividad de la contrainsurgencia. En ese momento yo tenía 15 años, y estaba siendo comandado por un tipo el cual, bueno, prefiero no hablar mucho de él, pero es la persona más desagradable que he conocido en toda mi vida. El tipo era un lujurioso de primeras. Para empezar, el tipo le gustaba insinuarse a las tropas femeninas, hablándoles de una forma muy inapropiada, constantemente las tocaba en los hombros, en las cabezas e incluso si podía, les tocaba el trasero. Obviamente ningún soldado ni masculino ni femenino podía hacer algo. Este pedazo de basura era el que nos comandaba, y nadie podía decirle nada, y sus superiores que venían a inspeccionar la base, no es como que les importara saber nuestra condición, y solo les importaba que no hubieran tantas bajas de nuestro cuartel. Para colmo, el tipo nos usaba como sus sirvientes. Teníamos que cocinarle y traerle la comida, teníamos que conducir su carro y para colmo nos trataba peor que la mierda. Para él no éramos más que robots que teníamos que servirle. Si a eso le sumamos que comíamos muy mal, y solo una vez a la semana comíamos algo de carne, simplemente horrible. Lo único bueno de todo esto es que las misiones que nos asignaban eran relativamente tranquilas, más que todo patrulla por la frontera y solo de vez en cuando cruzábamos hacia Honduras solo para patrullar y tal vez retener a algunos civiles que posiblemente sean ayudantes de la contrainsurgencia. No obstante, esta misión que nos asignarían sería diferente. En esta ocasión, se nos había dicho que había más movimiento de lo usual en la zona y que varias unidades estaban teniendo problemas para contener a la contrainsurgencia, por lo que se nos había ordenado cruzar hacia Honduras para llegar a la zona donde estaban los combates y ahí reunirnos con las otras unidades para apoyarlos en sus combates. Me acuerdo que salimos de noche y cruzamos la frontera. Éramos 10 personas, yo, él y otros 8 reclutas, 4 mujeres y 4 varones. Eran más o menos las 11:30 de la noche, e íbamos de pies, ya que los vehículos solo los usábamos de día y para lugares más accesibles, pero a la zona que íbamos era una jungla bastante inaccesible para un vehículo. Fuimos caminando por la zona, la oscuridad era total, y la luna no ayudaba mucho que digamos. Teníamos que ir con linternas y muchas veces tropezábamos en ciertas zonas. Luego de muchos minutos caminando, empezamos a escuchar algunos disparos a la lejanía. Es entonces que nuestro teniente nos dijo: bueno, novatos y novatas, al fin van a poder debutar en la vida, serán guerreros de verdad. Trataré de comunicarme con el jefe más cercano para unirnos a su división y así poder combatir. Entonces el tipo sacó de su mochila un radio y empezó a tratar de entablar comunicación con alguno de los jefes de la zona que él conocía. No obstante, nadie le respondió. Pasó varios minutos tratando de entablar comunicación, pero simplemente no pasaba nada, y entonces de la nada dejamos de oír disparos a la lejanía. Se nos hizo bastante raro a todos que no escucháramos más disparos, pero supusimos que ocurrió un alto al fuego. Entonces el teniente nos dijo: ¿saben qué? Estaba pensando en separarnos, pero, como sé que son unos inútiles que hasta una rama los matara, estoy dudando si hacer eso. De pronto, uno de nuestros compañeros varones llamado Jesús se acercó a él y le dijo: Señor, nosotros somos capaces, si usted lo permite, de irnos por otro camino para tratar de llegar antes hacia donde están el resto y así guiarlos desde ahí. Si me permite llevarme una de las radios que tiene, podemos hacerlo. Entonces el teniente se rió y le dijo: ¿te crees que voy a dejarte una radio solo para ti? ¿Y qué pasa si desertas y le das información al enemigo? A lo que Jesús le contestó:
Señor, es imposible que podamos rendirnos ante el enemigo, a este punto solo querrán matarnos, ya sabe usted que con suerte y tienen prisioneros de guerra y ninguno acaba bien. Entonces el teniente, con algo de dudas, decidió aceptar, le dio una radio a Jesús y le dijo: más te vale que sea verdad lo que dices. Entonces nos dividimos en dos grupos, afortunadamente yo me fui con Jesús, junto a dos chicas y un chico, y empezamos a recorrer la zona, en plena oscuridad, pero al menos no teníamos que ir aguantando los comportamientos de mierda del teniente. Mientras recorría la zona con ellos, Jesús y yo empezamos a entablar conversación, ambos hablamos de cómo llegamos aquí, de cómo terminamos sirviendo a este ejército, al igual que yo. Jesús era un joven más que tenía sueños y aspiraciones antes de entrar al ejército, al menos él había logrado terminar la secundaria y estaba pensando en entrar a la universidad cuando fue reclutado por la fuerza igual que yo. Tenía 18 años cuando lo reclutaron y cuando estábamos haciendo la misión tenía 19 años, me contó además que él tenía un padre que también estaba en el ejército, pero que no supo nada de él desde que fue reclutado. Todo esto que me contó fue suficiente para que nos distrajéramos en el camino y entonces, sin darnos cuenta, habíamos quedado completamente perdidos en la zona. Lamentablemente la profundidad simplemente no podíamos ver en qué dirección estaba la luna, porque encima y para rematar había niebla. Sí, lo sé, teníamos la mejor de las suertes. No obstante, en un punto empezamos a escuchar murmullos cerca de donde estábamos, murmullos que aunque nos alarmaron, al menos nos hicieron sentir un poco aliviados, de que ahora sabíamos que no estábamos tan perdidos. Entonces los murmullos por la zona se empezaron a sentir cada vez más ruidosos y más cerca de nosotros, y entonces, cuando Jesús iba a decir algo, una persona apareció de los arbustos. No dudamos ni un segundo y empezamos a disparar a esa persona hasta prácticamente gastar todo nuestro cargador de AK-47 sobre la humanidad de esa persona. Tras la balacera, Jesús se acercó al tipo al que abatimos, y tras inspeccionar un par de segundos volteó su cabeza hacia nosotros con una cara de miedo y preocupación, y entonces dijo unas palabras que nos derrumbaron mentalmente. Chicos, este señor era un civil. No podíamos creerlo, habíamos cometido un crimen de guerra, habíamos acabado con una persona inocente. En ese momento todos mis compañeros empezaron a asustarse y a hablar desesperados de qué iba a pasar. Yo simplemente estaba congelado, sin reacción, sentí que no podía moverme, y más porque estoy seguro que los disparos más letales los di yo, ya que Jesús disparó más hacia las piernas. No obstante y a pesar de todo, Jesús trató de reaccionar rápido y dijo: que escuchen, vamos a tratar de mover este cadáver y ocultarlo en algún lugar, nadie tiene que enterarse de esto. A pesar del momento impactante para todos, decidimos hacer caso y colaborar con Jesús, y empezamos a mover el cadáver mientras salíamos de aquel lugar. Sin embargo, en lo que estábamos moviendo el cadáver, empezamos a escuchar que de lejos venían unas camionetas. Todos nos alarmamos, pero Jesús nos dijo que nos calmáramos, y me dijo que fuera a revisar quiénes venían. Entonces me asomé por donde venían las camionetas, y vi que justo al lado donde matamos al civil, había una carretera de tierra que conducía muy probablemente hacia el lugar donde nosotros estábamos queriendo llegar, y entonces veo que vienen las camionetas, pero veo que las camionetas tienen la bandera roja y negra de nuestro ejército, por lo que al ver esto, dudé un momento si hacerlo, pero al final, me detuve en medio de la carretera para decirles que se detuvieran, pues sabía que eran de los nuestros, y entonces se detuvieron. En efecto, era una división completa de los nuestros. De pronto varios soldados se bajaron para apuntarme,
pero también se bajó. Me dijo: identifíquese. A lo que yo respondí: soldado Álvaro Cedillo, del Frente Norte de Jinotega. Entonces el general les dijo a sus soldados que bajaran las armas, y me dijo: escuche disparos cerca de acá. ¿Qué pasó? Entonces le terminé confesando al general que habíamos hecho. Señor, por accidente, matamos a un civil, creímos que era un enemigo y resultó ser un civil. En eso llegó Jesús y al igual que a mí, le apuntaron a él, pero también se identificó. Entonces el general nos dijo: ¿dónde está el cadáver? Jesús, dándose cuenta de lo que hice, no le quedó de otra que junto con los otros soldados traer el cadáver del civil. Entonces cuando le mostramos el cadáver del civil que matamos, un campesino de la zona con ropas pobres y un machete con el que se abría paso en la maleza, el general nos dijo: lo que hicieron fue muy irresponsable, pero no tienen la culpa la tiene su teniente, voy a hablar con él algún día de estos. Entonces, subieron el cadáver a uno de los camiones que llevaban, el cual tenía un olor sospechosamente raro. Luego el general nos dijo: si van a seguir este camino, sigan recto sin parar hasta llegar a la línea de frente donde estamos. Eso sí, si ven un desvío a la derecha no lo tomen, es un campamento militar restringido y solo quienes tienen autorización pueden entrar. Si intentan entrar o siquiera tratan de presentarse a las afueras pueden terminar igual que el pobre desgraciado que liquidaron. ¿Fui claro? Todos asentimos con la cabeza y Jesús respondió que sí. Entonces, una vez dicho esto, el general y toda su división continuaron con su camino, mientras que nosotros quedamos ahí, varados en el camino. Entonces, estábamos indecisos qué hacer. No obstante, el resto de mis compañeros, hartos de esta situación, decidieron irse por su cuenta y asumieron que por donde ellos venían era por la frontera, por lo que aun cuando Jesús les ordenó regresar ellos se fueron, básicamente desertaron, y solo quedamos Jesús y yo. Entonces, al darme la vuelta donde Jesús, me cacheteó y me gritó: ¿por qué hiciste eso? Ahora es muy probable que nos den un castigo muy severo por esto y estaremos en problemas. Entonces yo, nervioso, le dije: lo siento Jesús, pero es que al ver que eran de los nuestros, me hizo sentir que todo iba a estar más seguro si nos encontraban. Entonces Jesús se calmó un poco y me dijo: de acuerdo, discúlpame, solo que la situación se ha salido tanto de control que no puedo creer cómo todo cambió en solo unos minutos. Me acerqué a Jesús y le dije: tranquilo, esto no es tu culpa, esto le hubiese pasado a cualquiera, y ni siquiera somos soldados profesionales de verdad, somos casi una milicia que un ejército convencional en sí. Jesús me dio la razón y además me dijo: pero lo que me preocupa es pensar en qué va a pasar ahora. Entonces le dije a Jesús: oye, ¿y si seguimos el camino que nos dijo el general? Jesús me respondió: buena idea, para así reunirnos en el frente y combatir. Los otros que desertaron que tengan suerte en lo que sea que vayan a hacer. Entonces le dije a Jesús que camináramos, y entonces, empezamos a recorrer la carretera de tierra donde fue la división del general. No sabría decir cuál era la hora en aquel momento, pero cuando vi mi reloj eran más o menos las 2:30 am y caminamos por mucho tiempo, por más de 10 minutos al menos, hasta que vimos un desvío hacia la derecha. Entonces, ambos recordamos lo que nos dijo el general, que si mirábamos un desvío a la derecha del camino, que no
no fuéramos porque sería casi asegurado nuestro final. Jesús dijo que mejor siguiéramos en el camino recto, pero sin embargo, le dije que sería interesante desviarnos a la derecha porque así veríamos al menos a escondidas qué hacen nuestros superiores en ese campamento y porque es restringido. Por supuesto, Jesús se negó a ir ahí, y es normal, se nos había dejado claro que ese lugar estaba restringido y que por nada del mundo teníamos que siquiera acercarnos ahí, pero le dije que teníamos el derecho de ver qué estaba pasando del camión con olor raro, de la actitud rara y muy sobrada del general y del hecho de con solo ver qué pasaba ahí podríamos averiguar cosas del ejército que nos reclutó por la fuerza. Finalmente y con dudas, Jesús me dijo que solo iríamos a checar qué pasaba, pero que no iríamos a presentarnos y nada parecido. Entonces le dije que estaba bien, y nos desviamos a la derecha y comenzamos a ir por ese camino. Para ese momento, yo esperaba simplemente encontrarme con un campamento más, que tal vez tuviera soldados más fuertes que nosotros o tal vez fuera el lugar de descanso de los generales, alguna razón por la cual ese campamento esté restringido, pero, no, ninguna de esas razones fue la verdadera razón por la que ese campamento estaba restringido. De haber sabido por qué, nos hubiéramos alejado completamente de esa zona. Cuando fuimos caminando hacia el campamento, nos topamos con otros dos civiles, una madre y su niño. Esta vez, tuvimos la suerte, gracias a Dios, de que no les disparamos ni nada. Ellos iban justamente hacia el mismo lugar que nosotros, recto hacia el campamento. Nosotros obviamente les dimos una excusa para que se vayan de ahí, y que regresaran hacia atrás, ya que obviamente, iban al lugar restringido y si seguían era casi seguro que ambos terminarían mal. Incluso los amenazamos. Sí, suena duro, pero era lo mejor para ellos. Finalmente logramos convencerlos por la fuerza de que se retiraran de ahí, y continuamos con nuestro camino. A medida que íbamos caminando, íbamos notando un olor raro, un olor que en aquel momento no sabría decir qué era pero que hoy en día sé que es. Era olor de varios cuerpos en estado de descomposición, y era un olor que al principio no se notaba tanto, pero conforme íbamos llegando se notó demasiado, y entonces, lo vimos un campamento de esas que rodean a los ranchos o haciendas, y encima todo eso rodeado de árboles, básicamente un campamento dentro de un bosque, o lo que parecía ser un pequeño bosque dentro del propio campamento. Jesús y yo nos hicimos en un lado, por unos arbustos, y comenzamos a ver junto a unos binoculares que teníamos y empezamos a ver todos estos detalles del campamento. En las afueras, habían varios hombres, armados con rifles y que iban encapuchados completamente, no se les veía la cara, parecían soldados de élite, y por su altura y complexión, se veían como soldados altamente capaces de aniquilar a cualquiera que se acercara aun si éste venía con un ejército. Básicamente, esos soldados se miraban como si fueran super soldados o algo así. Esto nos intimidó bastante a mí y a Jesús, pero decidimos seguir viendo y entonces logré ver una parte la cual los soldados no estaban custodiando bien. Era una especie de hueco en ese campamento, el cual ningún soldado estaba cerca ni tampoco estaba viendo. Le dije a Jesús que me dijo que estaba loco si pensaba que íbamos a entrar ahí. Le dije que si no quería entrar estaba bien, pero yo sí iba a entrar. Entonces me fui en cautela hacia ese hueco, mientras Jesús, tratando de no gritar, trataba de llamarme. Al final no le quedó de otra que seguirme, y aunque parecía que nos iban a ver, entramos al campamento. Ya dentro era un pleno bosque eso. Como dije, el campamento parecía más un bosque en un inicio. El lugar estaba oscuro,
pero fuimos en cautela y en silencio, por miedo a ser descubiertos. Decidimos no encender luces y guiarnos por una luz que se miraba al fondo. Entonces fuimos a esa luz y al llegar, vimos el campamento en sí, con una gran fogata en medio, con varias tiendas de acampar, algunas más grandes que otras, y de una de esas tiendas apareció el general que nosotros habíamos visto hace unas horas. Sí, él mismo, estaba saliendo junto a sus guardaespaldas, y se puso a conversar con algunos soldados. Nosotros nos colocamos en un árbol que perfectamente nos protegía y con el que podíamos ver cómodamente todo. Entonces, tras unos minutos de hablar, empezaron a traer unas bolsas que a simple vista parecían ensangrentadas, y las apilaron todas alrededor de la fogata. Cuando empezaron a abrir las bolsas, vimos que contenían, sí, supongo que lo sabes, eran cadáveres. Lo que más me impactó, era que uno de los cadáveres, era el mismo civil que por accidente Jesús y yo habíamos matado. Si el mismo que metimos en la camioneta con olor extraño, ese mismo, era él. Ahora entiendo por qué el maldito general no le importó que hiciéramos eso. Le dimos un cadáver gratis en aquel momento. Jesús y yo estábamos terriblemente aterrados. Simplemente habíamos perdido la noción de la realidad. Para nosotros era un mal sueño, pero lo que se convirtió en un mal sueño se fue turnando en una terrible pesadilla. Cuando empezaron a llegar más bolsas, con más cadáveres, algunos cadáveres eran de nuestro ejército, otros eran de la contrainsurgencia, otros eran civiles, otros eran del ejército hondureño e incluso distinguí uno que parecía un cadáver de un estadounidense. Entonces, una vez apilados todos los cadáveres, todos los que estaban ahí, empezaron a ponerse ropas negras, como si fueran de algún culto o algo así, y todos rodearon los cadáveres que rodeaban la fogata, empezaron a tomarse de la mano, y, no sé qué idioma era, tal vez latín, o tal vez un idioma más antiguo, pero el caso es que los cadáveres empezaron a temblar cuando sucedió esto. Ahí fue cuando yo no pude soportar más y grité del miedo. Entonces, todos los que estaban ahí se detuvieron, soltaron sus manos y empezaron a ver por todos lados, de dónde venía el grito. En eso, volteé a ver a Jesús y le dije, creo que tenemos que irnos, y él me respondió, es hora de irnos, y justo cuando estábamos por correr, empezaron a dispararnos hacia nosotros. Empezamos a correr con toda nuestra velocidad, pese a llevar mochilas pesadas, que tenían todo tipo de cosas para sobrevivir en la selva. Logramos correr bastante rápido, ya que ambos sobresalíamos en atletismo. Al final logramos salir del campamento por el mismo hueco y empezamos a correr directamente hacia la jungla a perdernos. Mientras corríamos, logré ver mi reloj y eran las 3 a.m., o sea, ya no faltaba mucho para que amaneciera. Eso, y sumado a que la niebla se dispersó y la luz de la luna nos prestó algo de luz, hizo que pudiésemos correr bastante lejos y escapar de nuestros captores. No obstante, ambos corrimos con la sensación de miedo que nos dejó ver todo eso, aquel ritual, aquel escenario. Todo nos traumó de por vida. Finalmente, y tras unas horas de recorrer la zona sin parar, finalmente llegamos a la frontera y cruzamos hacia Nicaragua otra vez. Estábamos completamente agotados y simplemente no dábamos para más. En eso me fijé en la hora y eran ya las 5:30, habían pasado 2 horas tras un árbol que estaba rodeado de varios árboles y nos pusimos a reflexionar. Ahí tuve mi última conversación con Jesús. Le dije a Jesús, ¿y ahora, qué haremos? Jesús me dijo, hermano, no lo sé, pero ahora sé que peleamos para el bando equivocado, peleamos para el mal y somos cómplices de crímenes de guerra. Es increíble esto, pero no sé qué más podamos hacer, solo nos queda encomendarnos a Dios, y lograr hablar con algún alto mando que nos crea y... En eso, Jesús se quedó en silencio por unos segundos y dijo,
No, olvídalo, estoy seguro que todos los altos mandos hacen esto, si lo reportamos, nos matarán, solo nos queda, desertar a nosotros también. Y justo cuando Jesús dijo eso, vimos que desde Honduras se iba acercando un convoy que llevaba nuestra bandera y llevaban los mismos vehículos del general, eran ellos. Entonces ambos con las pocas energías que nos quedaban, empezamos a correr esta vez adentrándonos a los bosques de nuestro país, pero a pesar de todo, los que nos perseguían detuvieron sus vehículos y empezaron a ir a pie, entonces cuando ya estaban ya a varios metros cerca de nosotros que hasta nos podían disparar sin problemas, ambos, Jesús y yo, tomamos una decisión, decidimos separarnos, logramos despistarlos y escondernos en un árbol, mientras ellos se iban por otra dirección, pero sabíamos que era cuestión de tiempo para que rodearan la zona y nos atraparan, entonces ahí fue donde decidimos separarnos, yo me iría por el sureste y Jesús iría por el suroeste, me despedí de Jesús diciéndole, que Dios te acompañe hermano, y él me dijo lo mismo, y nos separamos y empecé a correr por la zona que me tocaba, hasta que finalmente, me dirigí a una casa en donde me atendió un anciano de más o menos unos 80 años, y le dije mi situación, le dije que fui reclutado forzosamente pero que deserté por la mala situación, Dios es grande, porque ese anciano decidió ayudarme, me escondió en su casa, me dio ropa nueva e incluso me dejó quedarme en una habitación, algo pequeña pero al menos para que pudiera quedarme un tiempo, unas horas después, llegaron unos militares al poblado, pero el anciano les mintió diciéndoles que yo me fui a otro poblado, logrando hacer que se marcharan. Pasaron unos días, y me quedé en la casa del anciano ayudándole en varias cosas, en limpiar la ropa, en hacer la comida, y en controlar a su pequeña granja de animalitos que tenía, hasta que finalmente, decidí que ya era hora de que me marchara, y que tenía que regresar a la capital, en donde pertenecía. El anciano me dio ropa nueva para que no me identificaran, e incluso tuvo la amabilidad de darme una mochila nueva, para evitar que usara la que tenía y que me reconocieran. En esa mochila logré de alguna forma guardar mi arma, mis cargadores, la pistola e incluso otras cosas que tenía de utilidad como brújulas, una cantimplora de agua, algunas vendas y por supuesto, un cuchillo táctico, y de paso el anciano me regaló un machete de recuerdo. Yo le agradecí por todo y él me agradeció por la compañía y por devolverle la fe en la juventud, ya que su hijo también fue reclutado por la fuerza y nunca volvió. Finalmente terminé saliendo de la zona y buscando fui con la esperanza de que Jesús pudiera haber sobrevivido, pero lastimosamente en el fondo, yo sabía que muy probablemente, él tal vez no corrió con la misma suerte que yo, y pensar que Jesús probablemente murió por mi culpa, que él fue capturado y asesinado solo porque descubrimos que hacían nuestros superiores en secreto, de haber sabido que algo así hubiera pasado no nos hubiéramos desviado del camino, pero pasó y ahora, lastimosamente Jesús está muerto, un joven con un futuro prometedor muy probablemente murió y yo, sobreviví sí, pero con la conciencia intranquila al saber que pudo haberle pasado a Jesús. Tal vez si no se hubiese separado de mí y hubiéramos continuado conmigo hubiera sobrevivido, pero no, se terminó separando de mí y más nunca supe de él. Finalmente y tras una odisea de varios días llegué a la capital, me reencontré con mi madre y mi familia, y ellos me escondieron hasta que finalmente, unos años después, la guerra acabó y hubo un cambio de gobierno, y todo volvió a la normalidad, o al menos todo volvió como era antes de que me reclutaran por la fuerza. Tras todo esto que sucedió, intenté de alguna forma ver si podía contactarme con Jesús,
Mis hermanos trataron de buscarlo en algún cuartel o base militar, con los datos que les daba. Obviamente ellos fueron por mí ya que no podía presentarme a nada que fuera militar, ya que fui desertor, pero a pesar de los esfuerzos que hizo mi familia, simplemente ellos no encontraron nada, ni rastro. Jesús desapareció aquella mañana que lo vi por última vez. Ahora, escribo esto con casi 40 años, y con varias décadas tras aquellos incidentes. Me encuentro en Estados Unidos, país en donde decidí reformar mi vida por completo tras convertirme en un adulto. Estoy escribiendo estas experiencias tras encontrarme con otros militares veteranos de mi país. Sus experiencias, que son también escalofriantes en algunos casos, me hicieron escribir estas líneas, como testimonio de aquellos años horribles que pasó la región centroamericana, y como testimonio de aquellos monstruos que hicieron actos terribles en aquellos días. Espero que esta historia les llegue a todas las personas posibles, porque entre más gente sepa esto, más gente sabrá la verdad de todo lo que ocurrió en aquellos lejanos años.